Ahora, no, pues todas las tenemos la grabación. Así que recuerden eso, que son importantes después para el examen y todo. ¿Cómo les va? Yo soy Victoria Rosagaray, soy la coordinadora del módulo de Shop. Hoy les voy a dar una clase y después van a tener un par más de clases grabadas por mí. Y nada, hoy vamos a hablar de definiciones de sepsis y de shock séptico. Y después Fernando Paiza les va a hablar sobre algunas cuestiones introductorias de la campaña Sobreviviendo la Sepsis. Van a ser dos clases cortitas, de unos 20 minutos cada uno, como mucho, después discutimos casos clínicos. Ahora sí. Cualquier duda que tengan sobre el módulo de Shock, no duden en hacerlas vía campus, o si no, les dejo también mi correo electrónico después para que lo tengan, cualquier duda de cualquier cosa. Me pueden mandar a mí y yo me contacto con ellos. Sí, igual se los dejo también por las dudas, pero bueno, nada, lo que haga falta. Definiciones de 2017. No, a la que no, a la que yo entiendo en el tema. Debe ser el otro. ¿Qué cosa el pendrive? Sí, porque ahora se abre más, pero que antes yo pensé que no la Fíjense que lo que les va a dar la doctora lo tienen como bibliografía complementaria, ya supuestamente cargado en el caso. De esta tenemos una versión en castellano que está bastante buena. Arranco cuando quieran, ¿eh? Sí. Creo que estamos todos. Sí, dale, empezamos. Bueno, lo que les voy a presentar fundamentalmente son las nuevas definiciones de sepsis, que en realidad en algún momento vamos a dejar de decir nuevas y vamos a hablar de definiciones de sepsis, sobre todo ustedes que están en un sistema de residencia que en realidad probablemente el año pasado ya estaban en la terapia intensiva y vieron el cambio, pero acá dentro de 2 años, cuando haya un auditorio nuevo sentado, ya no van a ser las nuevas definiciones, van a ser las definiciones que conocían desde siempre. Así que bueno, en algún momento vamos a dejar de decirle nuevas, por ahora son las nuevas definiciones y tenemos que empezar a sacarnos de la cabeza las palabras que se usaban antes y las definiciones anteriores. No sacarnos de la cabeza, por ejemplo, el concepto de respuesta inflamatoria sistémica, que es un concepto que existe y que va a seguir existiendo, pero sí de sacarnos de la cabeza, por ejemplo, palabras como sepsis severa o sepsis grave. Bueno, nada, el año pasado salió publicado las definiciones que se conocen como sepsis 3. ¿Y por qué hubo necesidad de hacer nuevas definiciones de sepsis? A la medida que vayamos viendo, vamos a ir entendiendo un poco mejor por qué surge esto, pero en realidad las definiciones previas eran definiciones que no eran específicas de sepsis, digamos, las mismas cosas que constituían
la definición de sepsis en realidad estaban presentes en otro montón de pacientes que no tenían infección. Entonces, había necesidad por ahí de apuntar un poco, digamos, de quitar la idea de respuesta inflamatoria y de agregar un poco las consecuencias de la infección grave en el paciente crítico. Y además acortar un poco, antes teníamos sepsis, sepsis severa y shock séptico, y en realidad cuando definíamos sepsis a secas, lo que veíamos era la respuesta inflamatoria, que en realidad era la infección per se, entonces no había tanta diferencia entre lo que era una infección y la sepsis, y entonces en realidad es como que la definición, el concepto de sepsis grave pasa a ser el concepto actual de sepsis, y nos encontramos con solamente 2 categorías en vez de 3 categorías. La primera vez que se definió una definición por consenso de lo que era la sepsis fue muchos años atrás, en el año 1991, publicada en el año 92, con sociedades fundamentalmente americanas que introdujeron el concepto de respuesta inflamatoria sistémica. Esto fue un paso importante. La idea no es decir, bueno, desterrado ahora la respuesta inflamatoria sistémica no existe más. Y también es importante que ustedes conozcan lo que es la respuesta inflamatoria sistémica y el concepto de respuesta inflamatoria sistémica. Que básicamente, ¿cuál es? ¿Qué es la respuesta inflamatoria sistémica? ¿Cómo se define? ¿Cuándo se dice que un paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica? Vamos. Hoy van a tener que hablar mucho, vamos a discutir casos clínicos, así que empiecen a hablar. Connie. Yo. No, bueno, la temperatura mayor a 38 o menor a 36, la taquicardia, el aumento de la frecuencia respiratoria, y leucocitosis o la leucopenia. Bien. Yo ni nadie quiere que se sepan de memoria si es mayor a 12.000, mayor a 10.000, mayor a... Digamos, la idea es que tenga el concepto de que 2 de 4 de estas cosas era lo que se definió en ese momento, histórico para muchos de nosotros, pero, digamos, hubo un momento que se definió y se dijo, esto es respuesta inflamatoria sistémica, 2 de 4 de estos que ven acá, fiebre, mayor a 38, menor a 36, taquicardia, la hiperventilación o la leucocitosis o la leucopenia, constituyeron la respuesta inflamatoria sistémica. Y a partir de este momento, ellos dijeron que sepsis era aquel paciente en el cual sospechábamos que tenía una infección, o la tenía confirmada por algún cultivo, y además tenía respuesta inflamatoria sistémica. Y una de las críticas que hacemos hoy a esto, insisto, es muy fácil agarrar el diario del lunes, año 2017, y decir las críticas al año 1991. Pero una de las críticas que hacen el consenso sepsis 3 a esto es que en realidad la respuesta inflamatoria sistémica no es más que una señal de infección. Entonces decir que infección más signos de infección es sepsis, en realidad es casi sinónimo de decir sepsis es sinónimo de infección, y en realidad no es lo mismo una cosa que la otra. Claramente es distinto, por eso hoy cambiamos el concepto de sepsis. Claramente que antes, cuando hablábamos de sepsis, hablábamos de un paciente mucho menos grave, y por eso estaba la categoría de sepsis grave, que es lo que hoy llamamos sepsis. Pero inicialmente el concepto de sepsis era respuesta inflamatoria sistémica e infección, y aparecía la idea de sepsis severa cuando se agregaba algún tipo de disfunción orgánica. De las 6 disfunciones clásicas del SOFA, o cuando aparecía signos de hipoperfusión o hipotensión que respondía a fluidos. Este es el concepto que hoy, ahora vamos a ver mejor, pero este es el concepto que hoy sostenemos más como sepsis. Justamente porque en realidad la respuesta inflamatoria sistémica no es más que una manifestación de la infección, y punto. Entonces era como redundante hablar de infección más CIRS. Y shock séptico, que es un concepto más o menos conservado, consideraba que la sepsis, cuando tenía una hipotensión arterial que no respondía a fluidos y que
quería entonces vasoactivos, era lo que consideraban shock séptico. Estas son las definiciones de 1991. Estas definiciones, que en su momento sirvieron un montón, porque sirvieron sobre todo para hablar toda una misma terminología, para, en los estudios científicos, imagínense que es muy difícil estudiar una patología si no la definimos, y necesitamos ver prevalencia, incidencia, necesitamos hacer estudios con pacientes sépticos y necesitamos decir quién está séptico y quién no está séptico. Es fundamental poder poner categorías y decir, bueno, este paciente tiene sepsis, este paciente no tiene sepsis. Pero las principales críticas eran que la respuesta inflamatoria correspondía a otro montón de entidades que no eran pacientes infectados, que por ejemplo podíamos tener un paciente quemado, que tenía respuesta inflamatoria sistémica, que tenía daño de órganos por la quemadura y que no era un paciente séptico, entonces que la definición era muy inespecífica, y empezaron a decir que había otros signos de inflamación sistémica que podían contribuir al diagnóstico de sepsis. Y entonces lo que hicieron fue este despelote, que creo que nunca nadie lo usó, es decir, que los criterios diagnósticos de sepsis eran la infección documentada o sospechada, más algunas de todas estas cosas, que no sé si lo llegan a leer, pero de todas formas es como una ampliación de los criterios de respuesta inflamatoria sistémica. Están acá los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, hay criterios de disfunción de órganos, hay parámetros hemodinámicos, pero imagínense si uno tiene que estar en el shock room o en una guardia en una guardia de terapia intensiva a las 12 de la noche con la listita de todos los criterios diagnósticos, a ver si el paciente tiene o no tiene, cumple o no cumple. Y entonces, a pesar de que en el año 2001 salió publicado esto, todos seguimos usando los 4 criterios clásicos de respuesta inflamatoria sistémica, y en realidad esto no le aportó demasiado a los conceptos de sepsis. Entonces, hicimos una definición de sepsis bastante más complicada, la sepsis severa seguía siendo lo mismo, el shock séptico seguía siendo lo mismo, o sea que en definitiva no hubo un gran aporte en las definiciones del año 2001. Y nos encontramos en el año 2016 con una revisión de todas estas definiciones por todos estos problemas que les voy contando que fueron surgiendo, y que lo que se hace, por un lado, es separar lo que es definición de lo que es criterio clínico. Entonces, la definición es decir qué es una entidad. No siempre sabiendo qué es podemos saber cómo diagnosticarla o cómo no diagnosticarla. Y el qué es implica criterios fisiopatológicos, criterios bioquímicos, criterios de la fisiopatología de la entidad, que muchas veces no podemos llegar a eso para hacer el diagnóstico. Entonces necesitamos una herramienta clara que nos diga, bueno, el diagnóstico lo establezco de esta manera. Entonces, por la definición del consenso, sepsis 3, y es lo que hoy usamos todos, decimos que la sepsis es una disfunción de órganos que amenaza la vida, está causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. La definición es esta, palabra más, palabra menos, por las traducciones. No es muy diferente a la definición de sepsis grave de antes, porque hablamos de una infección. Acá aparece esta cuestión fisiopatológica de que hay una respuesta desregulada del huésped, entonces nos está hablando de que hay huéspedes que son por ahí más susceptibles o menos susceptibles, que hay diferentes características del huésped en su forma de responder ante la infección, con inflamación o con cuestiones antiinflamatorias también, y que esta respuesta del huésped a la infección termina produciendo disfunción de órganos. Acuérdense, sepsis grave que era sepsis con disfunción orgánica. Digamos, dicho un modo, dicho de otro, es un concepto muy parecido al de sepsis grave que teníamos antes, pero no se dice más sepsis grave, se dice sepsis a secas. Y la idea de sepsis diferenciada de infección sin compromiso generalizado desaparece un poco.
¿Y cuáles son los criterios clínicos para definir sepsis? Porque cuando estamos al lado del paciente no vamos a ponernos a medirle la respuesta inflamatoria o cómo es la regulación de su respuesta ante la infección. Entonces, lo que vamos a ver es la consecuencia de esa respuesta no regulada, que es la disfunción de los órganos. ¿Y cómo medimos la disfunción de los órganos? Por el score de SOFA. Entonces, con cualquier paciente que tiene 2 o más puntos de aumento de SOFA respecto a su SOFA previo, consideramos que es un paciente séptico cuando consideramos que lo que produce esto es la infección. Obviamente, si entra un paciente politraumatizado que lo que tiene es mucha rabdomiólisis y que tiene disfunción renal por la rabdomiólisis y que tiene deterioro sensorio porque tiene sangrado en la cabeza, no vamos a decir que ese paciente tiene sepsis, porque en el aumento del SOFA no se debe a la infección, en el aumento del SOFA se debe a otra cosa. Pero si nosotros clínicamente sospechamos que el paciente tiene una infección y que a causa de la infección tiene las disfunciones orgánicas, y las disfunciones orgánicas tienen tal magnitud como para aumentar 2 puntos del SOFA sobre su SOFA basal, que es, el SOFA basal es 0, si conocemos los antecedentes y nos da 0, es el que sea si conocemos los antecedentes, por ejemplo, un paciente renal crónico anúrico, partimos de ese SOFA, no partimos de 0 de SOFA. Y si no lo conocemos, subimos que el SOFA es 0, y así es como diagnosticamos sepsis. No por su definición, sino por los criterios diagnósticos, los criterios clínicos para hacer diagnóstico. Y el shock séptico es un subconjunto dentro de la sepsis, en el cual hay una anormalidad circulatoria y en el metabolismo celular, que tiene que ver con el consumo de oxígeno, el transporte de oxígeno y el metabolismo fundamentalmente, que son lo suficientemente profundas, este conjunto de alteraciones en la circulación, como para aumentar la mortalidad significativamente. Otra vez no nos vamos a poder poner a ver la fisiopatología en el paciente, lo diagnosticamos mediante el hallazgo de hipertensión anterior que persiste a la reanimación adecuada con fluidos y que requiere vasopresores para mantener una TAM mayor a 65 milímetros de mercurio y que además tiene 2 puntos de lactato. Este punto fue súper discutido y calculo que en la clase grabada de la doctora Stensoro van a tener un desarrollo un poco más importante sobre esto, porque la definición de shock séptico requiere más de 2 puntos de lactato. ¿Qué pasa si en el lugar donde estamos trabajando nosotros no podemos medir lactato? ¿No tenemos pacientes con shock séptico? Claro que no. Si no podemos medir shock séptico, si no podemos medir lactato, igual podemos diagnosticar shock séptico y corremos a esto de la definición. Si podemos medir lactato, lo medimos. Hay un score que se introduce a partir de estas definiciones. Es un score que no sirve para diagnosticar sepsis. Y esto quiero que se les quede grabado en la cabeza porque es un error conceptual pensar que el Quick SOFA es un score para diagnosticar sepsis. El Quick SOFA fue diseñado como un score para hacerse fuera de las unidades de terapia intensiva y para evaluar, identificar a aquellos pacientes que tienen peor pronóstico y que por lo tanto sería recomendable que pasen a la unidad de terapia intensiva. No es la forma de diagnosticar sepsis. Es un score rápido, pues no requiere laboratorio, por ejemplo, se puede hacer al lado de la cama, se puede hacer muy brevemente, viendo la frecuencia respiratoria, tomándole la presión al paciente y charlando con el paciente. Para hacer diagnóstico de sepsis necesitamos un laboratorio completo, necesitamos ver las disfunciones orgánicas que tienen. Pero esto nos permite identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar con la internación en terapia intensiva y el tratamiento en terapia intensiva. Hasta acá con estos conceptos. Esto parece muy sencillo, parece muy fácil, pero lo cierto es que cuando en la práctica clínica tenemos que ponernos a definir si el paciente tiene o no tiene sepsis, si tiene o no tiene shock séptico, o cómo es sobre todo cuando hay que hacerlo retrospectivamente, tomamos la guardia un lunes a la mañana y nos encontramos con todo lo que pasó el fin de semana, o nos sube un paciente que estuvo mucho tiempo en emergentología, o necesitamos para un estudio científico
agarraba una historia clínica y hacía un análisis de lo que hicieron los médicos y decir, este paciente tiene sepsis, no tiene sepsis, porque esa es una tarea que ustedes también la van a tener que hacer como especialistas, no es tan fácil. De hecho, una de las cosas que vamos a trabajar con los casos clínicos es esto, es diagnosticar situaciones que no son tan lineales. Así que bueno, los dejo con Fernando Palzas, que les va a hacer una introducción a la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, y después nos ponemos a discutir los casos clínicos y aplicar esto que yo les acabo de dar, más el tratamiento inicial del paciente con sepsis y shock séptico, a verlo en los casos clínicos. Bueno, seguramente ya todos conocen la campaña, porque todos el 13 de septiembre pasado seguramente han tenido en sus hospitales una charla del Día Mundial de la Sepsis, ¿no? Levante la mano quien tuvo. Bueno, o sea que estamos mal, digamos, ya empezamos mal. Bien. Bueno, ¿por qué surge la campaña de sepsis? Voy a hacer un comentario. Sí. La realidad es que debería haber habido en todos los hospitales una charla como la que tuvimos nosotros en el sanatorio, porque es importantísimo como problema de salud. Le estamos dando brillo a un montón de cosas y no mata. Exacto, es lo que más trabajamos todos los días. Y es a lo que menos importancia. No nos da mucha bolilla. No, pero hay que insistir. Hay que insistir, no hay que darse por vencido. Exacto. Entonces, fíjense, yo tengo que hablar acá, para que me escuchen en un lado. No, porque no se graba. Sí. Se graba, pero no se transmite al interior. Es a la noche que tenés que ver el audio. Entonces, fíjense el análisis de las mortalidades infecciosas donde se registró, cuáles fueron las grandes acciones que bajaron la mortalidad de las infecciones, por ejemplo, en Estados Unidos desde el 1900. Potabilizar el agua, pasteurizar la leche. Ni siquiera la aparición de los antibióticos logró bajar la mortalidad de la sepsis en el siglo pasado. Entonces, en este problema es que surge la campaña de sepsis. La campaña de sepsis, cuando empieza en el año 2001, se juntan un montón de expertos y copian el modelo que tenía la Sociedad de Lucha contra la Obesidad, dice Campaña Mundial contra la Obesidad. Y esto es lo mismo, Campaña Mundial para sobrevivir a la sepsis. Y lo que dicen es, la sepsis es un problema tremendo. Fíjense, estudios epidemiológicos decían que si uno hiciera las cosas bien, salvaría 50.000 vidas, ¿sí? O 1 millón a nivel mundial de sepsis que se mueren hoy en día, solamente aplicando lo que hasta ese momento se conocía como las guías. Pero no había guías. Había recomendaciones, había guías de tratamiento del infarto, tratamiento de la sepsis, pero guías de sepsis en el 2000 no había. Eran revisiones, opiniones de expertos. Entonces, la campaña dice, del 2004, que es cuando se lanza la primera edición de la campaña, sale publicada y se accede en forma gratuita, hasta el 2009 vamos a bajar un 25% de la mortalidad aplicando esto, que son paquetes de medidas, combos de medidas todas juntas, que hacen que baje mucho la mortalidad de la sepsis, ¿sí? Ese fue el concepto de aplicación de la campaña. Ustedes me dicen, ¿qué decía la campaña? La campaña decía, cultive de antibióticos, de vasopresores, y después le decía cómo ventilar, cómo dializar, cómo sedar y demás. Todas cosas que nosotros supuestamente somos unos fenómenos y las sabemos de memoria. Bueno, fíjense, en el 2004, en una encuesta que se hace a médicos, la mitad intensivistas, la mitad no intensivistas, 1000 médicos, se les pregunta la definición correcta de sepsis. En ese momento era la del 91. ¿Sí? Fíjense, de los intensivistas, que somos unos fenómenos y sabemos todo, el 22% solamente la contestó bien. De los no intensivistas, implicaba gente que trabaja con pacientes con sepsis, ginecólogos, traumatólogos, cirujanos y demás, solo el 5%. Fíjense que el 71% de los 1050 dijeron que tenía que haber fiebre para diagnosticar sepsis.
O sea, ¿qué significa esto? Nosotros no sabemos cómo se diagnostica la sepsis porque no sabemos las definiciones, ¿sí? O sea que partimos de ese problema, ¿sí? Bien. Más cuando las definiciones que estamos usando, como dijo Victoria, no eran 100% óptimas. Por ejemplo, los criterios de respuesta inflamatoria, cuando uno los aplicaba para diagnosticar sepsis, se nos escapaba a cada 8 pacientes, 1. Porque hay un montón de pacientes que no tienen respuesta inflamatoria en la sepsis, ¿sí? Esto es lo que decía Victoria ya hace unos años, sobre todo Jean-Louis Van Sant, lo que decía es unifiquemos las definiciones. Porque si no sepsis, no sé si alguien hace guardia externa, ¿cuántos pacientes uno ve en una guardia externa? Está con fiebre, porque tiene una angina, está taquicárdico, ¿qué tiene sepsis ese paciente? No, es una infección. Por eso, unificar los dos conceptos implicaba, bueno, todo esto que hoy sabemos que le decía Víctor. Entonces surge esto que ya lo vimos y vamos a pasar. Entonces, ¿por qué estamos acá hinchando con la campaña de sepsis? Porque la sepsis mata un montón de gente. Nosotros lo vemos a diario, lamentablemente nos acostumbramos porque la gente no conoce la sepsis, ¿sí? Y porque, fíjense que el 87% de los pacientes de bajos recursos no tiene datos. O sea que posiblemente estos 6 millones de muertes por año sean muchísimas más de muertes por sepsis. Entonces, la campaña dijo qué hacer en el 2004. Y se recolectaron un montón de datos de la campaña. Uno lo que hacía era, se registraba en una base electrónica y cargaba los datos de los pacientes que ingresaban. Y después esos datos se reportaban a esto, que terminó siendo la campaña de sepsis. La campaña de sepsis lo que demostró es que, fíjense, la mortalidad bajó, ¿sí?, hasta casi un 31%, del 38%, o sea, no llegó a ser el 25% de mortalidad, y los paquetes de aplicación, que era dar antibióticos, vasoactivos, normotensia y demás, lograron mucha mejor adherencia cuando se aplicaban los programas intensivos de la campaña, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Yo seguramente si le pregunto, todos me van a decir una respuesta diferente, porque cada uno le pone un condimento personal a la forma de hacer las cosas. Entonces, primero y principal, evaluamos. Nosotros tenemos que, para tratar a un paciente con sepsis, tenemos que diagnosticar que tiene sepsis. Entonces, surge esta herramienta, que es el QuickSOFA. Como dijo Vicky, el QuickSOFA no es una herramienta para diagnosticar sepsis, es para diagnosticar pacientes que cuando tienen el QuickSOFA positivo, como dice acá, fíjense, con más de 2, la mortalidad pica a más del 10%. Si tiene 1, la mortalidad es del 2%. O se identifica pacientes que tienen un riesgo mucho más alto de morirse que cuando el score es negativo. Eso es lo que identifica el QuickSOFA. Y para esto, yo creo que acá enfermeros no hay, ¿no? Son todos médicos. Bueno, igual esto es importante. Ustedes, en su rol de comunicadores de la sepsis, tienen que incorporar a la enfermería. No podemos trabajar sin los enfermeros. Ustedes ya lo saben, pero más que nunca para esto, los enfermeros son una herramienta fundamental porque están todo el día al lado del paciente. ¿Sí? Entonces, como decía Nightingale, observar. Los enfermeros observan al paciente todo el día, mucho más que nosotros. Ustedes si encuentran en un estudio que un médico se tomó el trabajo de sentarse en una sala y tomaba el tiempo a ver quién estaba en contacto con el paciente más tiempo. Y por lejos, los enfermeros eran los primeros, por lejos. Los médicos estábamos terceros o cuartos, ¿sí? Entonces, si los enfermeros observan, el QuickSOFA es muy fácil de hacer, ¿sí? Ellos registran todo, mucho mejor que nosotros, ¿sí? Muchas veces no le ponen la carga de subjetividad que tenemos nosotros, y que es la que en general nos lleva a los errores. Entonces, se crearon estas planillas, estas diapositivas para la gente que no es médica o que no está en contacto con la medicina. Pero, esta es otra, ¿sí? Dice qué hacer. Fíjense, si el QuickSOFA es positivo, sí, confirmar o sospechar infección, ¿no? Informar al paciente, porque por más que no tenga una infección, este paciente está en riesgo. Tiene más de 10% de chance de morirse que el que no tiene. Pero por más que no tenga sepsis, algo tiene. O sea que ya, como screening de pacientes en riesgo sirve, ¿sí? Y si tiene, bueno, hay que alertar, para esto sería para enfermería, hay que alertar al médico y el médico responder en consecuencia. No por teléfono decirle, bueno, pasarle quinto de fisio. ¿Sí? Tiene que, digamos, evaluar al paciente en forma seria. Entonces, cuando uno evalúa todos los protocolos guiados por la enfermería, la mayoría se cumplen mucho más que los protocolos guiados por los médicos. Entonces, un protocolo que uno podría proponer en su institución sería, ¿qué sucede después de que enfermería identifica un QuickSOFA positivo? El médico confirma, inicia el tratamiento para la falla de órganos y escalar el cuidado si hace falta.
Y esto sería un acercamiento. Pero el Quick-SOFA dio positivo y el médico dice, mira, este paciente ya lo evaluamos, no tiene sepsis, tiene una pancreatitis, que no está infectado, igual es un paciente de riesgo, porque algo pasó para que el Quick-SOFA le dé positivo. ¿Sí? ¿Se continúa el screening o si hace falta sacarle el cuidado? Esta es una de las planillas que usamos en uno de los sanatorios donde yo trabajo, en piso, esto no es para terapia intensiva, es hasta casi, salvo por el Glasgow, esto lo podría hacer cualquier persona, no hace falta ser médico para hacer esto. ¿Sí? Sin embargo, ¿alguno lo hace el Quick-SOFA? ¿En algunas instituciones se usa? ¿Sí? ¿Por qué? Si no hay una charla de sobreviviendo a la sepsis. Ah, porque la usan nomás. Antes no la usan. No, la guardia en nuestro hospital, por ejemplo, no. No se usa. Bien. Entonces, esto es muy importante para que ustedes de terapia intensiva, que no sé por qué, nosotros siempre somos los que tenemos que transmitir la sepsis pasa en la guardia, en quirófano, en la sala general de clínica médica, en todos lados, pero no sé, bueno, en terapia siempre sale la sepsis. La campaña siempre dijo qué hacer, y siempre fue muy clara en este sentido. Claro, a los terapistas no nos gusta que nos digan lo que hacer, entonces, siempre que hubo una campaña de sepsis, desde el 2004, hubo un grito de protesta para decir esto no me parece. De cualquier manera, ustedes piensen que la campaña de sepsis está hecha pensando que se aplique en Estados Unidos, en Mónaco, en Uganda, en Argentina o en Zambia. Digamos, es una campaña mundial. Entonces, tiene que ser muy claro en estos objetivos. Y fíjense que es muy claro. Para ser completado en las primeras 3 horas, esta es la vieja, esta es la del 2012, que es la tercera edición. La campaña principal salió en 2004. Cada 4 años se va reeditando con las novedades que van saliendo del conocimiento. ¿Sí? La última obviamente no es esta, pero fíjense que era muy clarita. Decía, primero, mide el lactato. Tome cultivos antes de antibióticos. 30 mililitros kilo si el paciente es hipotenso, tiene un lactato más de 4, decía la del 2012. Hasta acá nada que no sepamos. ¿Sí? Y en las primeras 6 horas, de vasopresores si la hipotensión no respondió a fluidos. Y después acá una cosa que se podría discutir, mira la PVC, la saturación venosa, que en la última edición de la campaña quedó en un segundo plano. Entonces, a lo que apunta la campaña es esto, es a que el tiempo es tejido, ya sea en el cerebro, en el miocardio o en el tejido en general. ¿Sí? Esto es importante. Una de las formas de promocionar el Día Mundial de la Sepsis es esta, que dice que cada 3 segundos una persona se muere por sepsis en el mundo. 1, 2, 3, ya se murió otro. ¿Sí? ¿Pero por qué esto? Porque busca causar impacto para que la gente piense en esto. Si vos estás en tu casa y no sos médico y se te paraliza la mitad del cuerpo, viene Doña Rosa de la esquina y dice, uy, tiene una ACV, vaya al hospital. Ahora, si estás con fiebre de 39 grados y con 10 de Glasgow, no te dice es sepsis. Te dice, bueno, ya se te va a pasar, tomate una aspirina. Porque en el tiempo va la clave de la sepsis. Digamos, ¿sí? Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué hacer? Lo que ya sabemos. Diagnóstico. Quick-SOFA más de 2. Primera hora, medir lactato. ¿Alguien no mide lactato? ¿O no puede medir lactato? Todos tienen medidor de lactato. Bien. Se toman los cultivos y se da tratamiento antibiótico endovenoso en la primera hora. Esto es importante. Acuérdense que, y esto se creó como una especie de dogma, que cuando hay shock, el retraso en el tratamiento antibiótico podría empeorar la sobrevida de los pacientes. Cuando hay shock, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un paciente con noradrenalina, si yo le retraso el inicio de los antibióticos, si tiene sepsis, yo estoy aumentando la mortalidad. Cuando no hay shock, no parecería ser tan clara la asociación. ¿Esto qué significa? El paciente está con fiebre, 20.000 blancos, pero no está hipotenso, no está con vasoactivos. Obviamente que si hay una infección siempre es mejor darle el antibiótico. ¿Para qué retrasarnos? Pero cuando hay shock, la urgencia es importante. Acuérdense que cuando uno está en primer año de clínica médica, le enseñan que el neutropénico febril es una emergencia infectológica, ¿o no? La otra era la meningitis. ¿Y por qué no nos decían que la sepsis era una emergencia infectológica? ¿Se dan cuenta la poca propaganda que tiene la sepsis? Porque si a uno de R1 de clínica le decían eso, seguramente que hoy no estaríamos discutiendo esto. O hay conceptos que no surgen. No sé por qué. ¿Sí? Entonces, la sepsis es una emergencia. ¿Por qué? Porque el neutropénico febril es una emergencia porque está séptico. Y la meningitis probablemente también esté séptico si lleva terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, del antibiótico rápido. Ahora, ustedes, yo estoy seguro que si les pregunto, ¿todos dan el antibiótico en la primera hora cuando hay shock? Sí, obvio. Bien. Yo también dije lo mismo. Fíjense los datos de cuando hicimos en el 2007 al 2008 la campaña de sepsis en Argentina. Juntamos 276 pacientes y esos se mandaron a la campaña. No llegaron a entrar en el análisis que se publicó, pero se analizaron igual.
La campaña lo bueno es que vos cargabas y te devolvía todo analizado. Fíjense, en las primeras 6 horas, los pacientes, 61% de estos recibían antibióticos. Ahora, en la primera hora solo el 33%. O sea que en realidad, no. Todos dijimos que sí, pero no. ¿Sí? Cuando uno analiza, se encuentra con la verdad. Más de uno le habrá pasado que el enfermero dice, no, doctor, el antibiótico le toca a los 18, porque si es cada... Un clásico argentino, aún en terapia intensiva. Un clásico. Lo otro que nos pasaba a nosotros, por lo menos en el lugar donde yo trabajaba en ese momento, era, no está ingresado, doctor, entonces no me habilitan el antibiótico. Pero si está en la guardia, no, pero se tiene que internar para que dé el antibiótico. Bueno, pero ¿qué tenés acá? Cefalotina. No, no me sirve, que una neumonía aspirativa, qué sé yo, cualquier cosa. No le podías dar la ampicilina subrogada, porque farmacia no te la mandaba. Entonces tuvimos que hacer una cajita de sepsis. Y había un ampicilina, una ceftriaxona y una tetracyclina y un metronidazol. ¿Sí? Bueno, hasta esas pavadas uno tiene que explicarse cuando aplica una campaña de estas. Por ejemplo, en la reanimación, que hoy la campaña dice, si el lactato es mayor a 2 o está hipotenso, de 30 mililitros kilo en infusión rápida, no hace falta para esto poner una vía central, ¿sí? O sea, normotensar al paciente, es la otra gran premisa de la reanimación, ¿sí? TAM de 65 parecería ser el objetivo en las primeras 6 horas. Si hay hipotensión grave, y esto es lo que agrega la campaña, la última, dice menos de 50 de media, cuando ya, digamos, los límites de la autorregulación se empiezan a perder, inicia rápidamente un goteo de noradrenalina. Si se acuerdan de los trabajos de Teul, que él dijo, bueno, noradrenalina rápido hace mejor, demos lo que dice. ¿Sí? La noradrenalina la diluyen como se les ocurra, nosotros usamos este goteo. Pero de vuelta, cuando fuimos a ver lo que pasaba, lo que hacíamos, fíjense, esto fue el primer corte, que eran 100 pacientes. A las 6 horas solo estaban normotensos la mitad de los pacientes. La otra mitad seguía hipotenso. Está bien, la mayoría de estos pacientes, no es para justificarnos, muchos sí estaban en terapia y muchos no estaban en terapia. Por eso es importante salir de la terapia con la sepsis a pasear y no digo adoctrinar, sino compartir el conocimiento. Porque si los clínicos están leyendo lupus en vez de sepsis, nos toca a nosotros decirle, mira, la sepsis pasa esto. Y ellos nos van a decir, mira, el lupus catastrófico es esto. ¿Sí? Digo, por eso no leemos lupus. ¿Sí? Bien. La campaña de sepsis decía todo. Decía hasta cómo hablar con un familiar de un paciente que tiene sepsis. Hasta eso te decía. ¿Sí? Basado en la evidencia. En Argentina pasó lo que más o menos pasa con todo. Fíjense, el 30 de mayo del 2006, acá, con la pared abierta hasta el fondo, había 56 representantes de la mayoría de las terapias intensivas del país asociadas a SAT. O sea, por cada unidad había un jefe de terapia. Se presentó, vino un invitado extranjero a explicar cómo se accionaban los formularios, a motivar, y de estas 56 instituciones, solo 5 reclutamos pacientes. En 2 estábamos en el mismo grupo, o sea que en realidad fueron 4. En 2 yo lo hacía, o sea que eso no cuenta como 2, o sea que en 4. Bien, presentamos los datos en el 2008, lo que les decía de los 260 pacientes, y nosotros logramos, en un año de aplicación de la campaña, aumentar la toma de cultivos del 60% a casi el 90%. Y lo mismo, los antibióticos en las primeras 6 horas, subirlos del 60% a casi el 90%. O sea que esto generaba respuesta, generaba algo en la gente que por más que, si no era por motivación científica, era así, mira, ahí viene el ronfequinato de terapia, por favor, dale al otro, así se va rápido. ¿Sí? Bien. Y logramos que se aumentara el cumplimiento de los paquetes de las 6 y las 24 horas de 16 a 30%. El de las 6 es este que les dije, cómo reanimar y cómo hacer el equilibrio. El de las 24 era más específico de terapia, ¿sí? Cómo ventilar, si en ese momento le dábamos corticoides, proteína C o lo que fuera. Bien. Entonces, la pregunta es esta, ¿sí? Fíjense que de los 3 grandes estudios que en ese momento se habían hecho, que era la Encuesta Nacional de Sepsis del 2003, que se hizo acá en la SAT, en mayo del 2007, que fue el primer corte de la campaña, y en febrero del 2008, la mortalidad de la sepsis en general era del 40%. Bueno, para sepsis es bastante alta. No voy a pisarle a Elisa, que les va a dar la clase del SAT y sepsis, pero fíjense que cuando hay shock séptico, hoy en día en Argentina se muere la mitad. De 10 se mueren 5. Esto es un escándalo, es altísimo. ¿Sí? Bien. Entonces, pasa esto. Todos vemos gente muerta. ¿Sí? Bien, ahora, si nos dicen, se junta gente especialista, expertos que todos reconocemos en el tema, porque la verdad que es gente muy seria, los vamos a escuchar a los congresos,
los miramos y decimos, qué bárbaro este tipo, nos hacen las guías, se toman el trabajo de escribirlas, las publican. ¿Por qué no les hacemos caso? ¿Por qué los médicos no seguimos las guías prácticas? ¿Sí? Bueno, porque es lo que yo les decía, cada uno le agrega un toque personal a las indicaciones que dan. Entonces, si el médico dice, un vaso de vino está bien, después cada uno lo ve como puede. ¿Sí? Entonces, estas guías que yo les mostraba están hechas en base a todas las guías. Las guías de cómo tiene que dormir un bebé, si boca arriba o boca abajo, si hay que vacunar o no, si hay que hacer colposcopía para detectar cáncer de útero, todas las guías que hay. Y se toman en cuenta si los médicos las siguen. ¿Y por qué no las seguimos? Porque podemos no estar de acuerdo, es lo que yo les decía. A los médicos no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces sale una guía y siempre hay uno que dice, no, esta guía está mal porque pasó con estas. Hay una editorial de Glenn Hernández y Tebull que dice, campaña de sepsis, vuelta al caos o un paso adelante. Son dos personas de mucho peso. Entonces, si uno lee eso y ve que ellos no le hacen caso, ¿por qué uno le va a hacer caso? Bueno, porque ellos son los que generan el conocimiento, esos pueden estar en desacuerdo con sus compañeros de consenso, porque de hecho ellos participan. Pero en general, para la mayoría de nosotros los mortales, es difícil estar en desacuerdo sin producir una evidencia que vaya en contra de esto. Vos te puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo en medir la carne. Bueno, ¿sabes qué? Hace un trabajo randomizado, demostrar que la carne no sirve, lo publicas y después lo agregamos a la campaña. Entonces no medimos el lactato. Pero mientras no hagamos eso es difícil contrarrestar. ¿Y qué haces? Ah, no, nada, tomo café en la sala de médico. No es así. Claro, no es así, porque los pacientes se mueren. Bien. La otra es la inercia de la práctica previa. Esto es muy común. Esto es lo que yo aprendí en primer año de residencia. ¿Sabes qué? Mi jefe residente me dijo que se medía el ácido clorhídrico en la orina y con eso ya estaba. Y listo, y no haces más nada. Y esto es muy común. Por eso es tan difícil salir de la inercia de la práctica previa. Esto lleva a desinformarse, desactualizarse y no darle al paciente la mejor evidencia conocida. Después es el desconocimiento. Y en esto entra, seguramente en la sepsis, es que hay un montón de médicos que tratan pacientes sépticos que no están en contacto con esto que estamos en contacto nosotros. Que yo es lo que les decía, el ginecólogo. El ginecólogo no está leyendo esto. Pero trata pacientes con sepsis cada tanto. A algunos se le pone séptico. Y lo otro es las barreras externas, que ojalá no sea el caso de nosotros, que es, yo no estoy en esa cosa, estoy de acuerdo. No tengo inercia, conozco las guías, pero le quiero aplicar y no tengo flaco cultivo. La quiero aplicar, no tengo la cefrexona. La quiero aplicar, no tengo vía central. Esto es. Bien. Entonces, nos queda concientizar de la forma que se les ocurra, haciendo grafiquitos lindos para que la gente se ría, que venga, que lo vea, pero concientizar que la sepsis mata gente todo el tiempo. Nosotros nos pasamos horas discutiendo cómo le medimos la respuesta a los fluidos que le damos con la variación de la presión de pulso, hacemos comprar a los directores del hospital catéteres que miden el volumen continuo, gastamos miles de dólares en aparatos y después el pobre tipo con sepsis se pasó 8 horas tirado en una camilla de la guardia sin antibiótico. ¿Sí? Esto es lo gravísimo del problema. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que yo les decía al principio, el Día Mundial de la Sepsis. ¿Sí? Esto es más que nada para que se conozca la sepsis y atacarla donde se puede mejorar mucho, que es cuando no está en terapia intensiva. ¿Sí? Bien. Hasta esto está bueno, se puede bajar una aplicación gratis al celular, que todos hoy tenemos celulares de esto, y te dice qué hacer. Y vos vas completando cómo está tu paciente, te vas pasando a la siguiente página y te dice, ahora haga esto. Digamos, ya más, no, tenés una manita y pasar el fisio, digamos, no queda mucho más para hacer. ¿Sí? Entonces, concienticen, por favor, sean los transmisores del mensaje en su hospital. Por más que hinche, vayan y hinchen 10 veces, para que quede bien claro. Apliquen la campaña, ¿sí? La campaña, a ver, uno puede llegar a consensuar con la gente, si no está de acuerdo en algo, modificar ligeramente la campaña, pero hacer algo, ¿sí? Porque ya la intención de hacer va a generar un cambio, ¿sí? Y lo otro es juntar datos para saber dónde estamos parados. Fíjense lo que nos pasó en el 2007-2008, y nosotros como siempre pensamos que somos los mejores, y cuando fuimos a ver, no salimos de la media, estábamos igual de mal que todo el resto, ¿sí? Entonces, ya a esta altura no me acordaba de qué estaba hablando. Como mensaje uno podría decir que la campaña lo que dice es, dé el antibiótico rápido y expande y normotense a su paciente. Si ya hacen eso, o si por lo menos transmiten este mensaje a los que toman en contacto al paciente recién llegado con sepsis, ahí va a haber un cambio. Pero para esto es importante insistir con la campaña. No. Bueno. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tienen 5 ahora vamos minutos de recreo y vamos a los casos clínicos.
¿Qué es